Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a aprender a hacer hojaldres. Dos tipos de hojaldres, un hojaldre que es neutro y el otro es un hojaldre leudado, ¿sí? Entonces hoy te pido que puedas tener la mayor concentración, tus anotadores ahí cerquita para anotar algunos tips, algunos detalles para poder elaborar, ¿sí? El primer hojaldre que vamos a hacer, el neutro. ¿Por qué le llamamos hojaldre neutro nosotros o francés? Es un hojaldre una masa hojaldrada que nos va a permitir, por ejemplo, utilizar tanto en productos salados y productos dulces. Entonces es muy, pero muy fácil para poder hacerlo. Todo el mundo a veces tiene miedo en elaborar el hojaldre. Aquí lo vamos a aprender de una manera muy fácil, con técnicas muy, pero muy fácil de hacerlo. Entonces, técnicas sencillas, bien prácticas para poder elaborar, ¿sí? Vamos a arrancar entonces. Con 1 kilo de harina, ¿sí? 4-0, tenemos 600 cc de agua, 20 gramos de sal fina, 50 gramos de yemas y opcional 5 cc de esencia de vainilla, ¿sí? Entonces eso es opcional. Una vez que nosotros tengamos estos ingredientes, por otro lado también tenemos nuestra margarina para empaste, que sería para hojaldre, una margarina especial para hojaldre y que tenemos que estirar primero. Ahora, ¿qué pasa si al otro lado se pregunta y me dice, yo no tengo margarina para hojaldre, ¿cómo hago? Entonces, puedes utilizar una margarina para masa, 500 gramos y agregándole 100 gramos de harina. ¿Y por qué utilizamos, por ejemplo, 100 gramos de harina con esta margarina para masa? Porque esa margarina suelta mucha agua. Entonces mezclamos, hacemos un empaste igual que esto, colocamos sobre film y lo estiramos. Ese nos va a servir para nuestro empaste, para hacer un producto hojaldrado. Pero ¿cuál es la dificultad que vamos a tener si utilizamos esa margarina? Es que no vamos a terminar en el día, ¿sí? Tenemos que darle un doblez, llevar a frío 4 o 5 horas, otro doblez, llevar a frío 4 o 5 horas y ahí se nos complica muchísimo. Por eso es muy importante, ya que en el mercado tenemos varias empresas que comercializan lo que es una margarina para empaste. Entonces, tenemos nuestra margarina para empaste, tenemos los ingredientes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Esta es una margarina que está adaptada a temperatura de ambiente. Esta es una margarina que está listo, pronto para usar y por lo tanto no necesita ningún trabajado hasta el momento. Vamos a poner en un lado, en un rincón, nuestra margarina para empaste y vamos a empezar el amasado. Acá es muy sencillo, no lleva fermento, no lleva una levadura fresca ni seca. Entonces lo que vamos a hacer es aquí colocar nuestra harina 4-0. ¿Por qué voy a utilizar harina 4-0 hoy y no utilizar un 3-0, por ejemplo? Voy a utilizar harina 4-0 porque es lo ideal para confitería y aquí necesito harina 4-0 porque son productos que se puede congelar. Y al congelarse una masa se oxida rápido. Y si utilizo una harina 3-0 se va a oxidar mucho más rápido. Por eso estoy utilizando una harina 4-0. Entonces ustedes lo pueden utilizar con harina 3-0. Se puede utilizar esto, se puede utilizar, se puede elaborar, pero tiene que ser terminado en el día. No se puede llevar a refrigerar más de 2 días una harina 3-0 porque si lleva a refrigerar más de 2 días, eso se ennegrece, se oxida todo, ¿sí? Ustedes preparan una masa con harina 3-0, fíjense que en el segundo día ya empieza a marcar unos puntitos negros en la masa y eso nosotros queremos evitar hoy, por eso lo vamos a elaborar con harina 4-0. Bueno, ya tenemos anotado ese detalle, entonces vamos a hacer una corona aquí, ¿sí? Esta es una receta que lo vengo trabajando bastante tiempo. He compartido con muchísimas personas y por eso también hoy estoy compartiendo contigo. Y yo le agrego un poco de esencia de vainilla, es opcional, lleva yemas. Como la masa no va a llevar margarina, entonces lleva yemas. Entonces, ¿qué va a aportar la yema? Va a aportar suavidad, buena textura, ¿sí? Va a aportar un poco de color también. Le agrego agua. En este caso va a llevar totalidad de agua, 600 cc. Y nuestra masa tiene que ser bien blanda, ¿sí? Bien elástica. Vamos a disolver toda la sal. Porque al tocar aquí se siente la sal, entonces tiene que disolver por completo.
y después vamos a trabajar. Es una masa muy fácil de preparar en forma directa, muy práctico. Te lo van a hacer en su casa, yo creo que con total facilidad. Yo tengo esa certeza de que lo van a practicar. Y al practicar es cuando nosotros vamos mejorando, vamos sacando buenos productos, vamos mejorando. Somos más profesionales prácticamente, porque recuerden que no hay ningún maestro sin práctica. Por eso nosotros debemos practicar siempre. Y se acuerdan que les había hablado de que la yema también aporta un poco de color a la masa. Fíjense, aporta un poco de color a la masa aquí, ¿sí? Por eso utilizo 50 gramos de yemas. Puede que en el caso de ustedes, yo estoy utilizando una harina X. Entonces puede que ustedes en su casa utilicen otro tipo de harina y absorban menos. Pero como es una receta que ya lo trabajo bastante tiempo con esta harina, entonces yo le agrego por completo el agua, ¿sí? Entonces en su caso de ustedes lo pueden reducir menos, ponerles 550 de agua, y si necesitan le agregan más, por ejemplo, para otro tipo de harina que lo tengan ustedes. Entonces aquí es mezclar. Y como va a ser una masa elástica, ¿sí? Bien blanda, entonces lo que necesitamos es trabajar. Esto se tiene que pegar por tus manos, es normal. Si se vuelve pegajoso la masa, es normal. Si no se vuelve pegajoso, si no es elástica, no va a funcionar. Entonces no te preocupes, no agarres 1 kilo de harina aquí, le agregas otra vez a la masa, porque lo vamos a alterar, se vuelve otra vez dura la masa. Y nosotros queremos una masa elástica, ¿sí? Una masa blanda. Y aquí es donde empezamos a mezclar, ¿sí? ¿Ya lo ven? Empezamos a mezclar y después vamos a trabajar, ¿sí? Después vamos a trabajar nuestra masa, y lo que estamos haciendo es mezclar aún. Y si falta más cantidad de agua, también lo vamos a agregar, no se preocupen por eso. La receta dice 600 cc de agua, 50 de yema. Y acá el color acentúa, la yema acentúa el color a la masa, ¿sí? Entonces vamos a tener una masa bien tierna, bien elástica. Y por sobre todas las cosas que se pueda trabajar rápido. Fíjense cómo quedó mis manos. Está con masa, ¿sí? Y yo no me voy a desesperar en agarrar y tirarle harina a mi masa. No lo hagan eso, por favor, no lo recomiendo. Entonces lo vamos a trabajar de esta manera, juntar todo con la ayuda de un cornet, lo que queda ahí, ¿sí? Y poder refinar. Tenemos que refinar esta masa, sí o sí tenemos que desarrollar la cadena de gluten. Por eso necesitamos trabajar un poco nuestra masa. Bueno, entonces vamos a limpiar nuestras manos y empezar ya. Para hacer hojaldre hay que tener paciencia, voluntad para sacar un buen producto. Porque lleva tiempo sí elaborar este hojaldre neutro, porque en cada doblez hay que dejar reposar. Nosotros vamos a dejar reposar después del segundo doblez, para que ustedes lo puedan ver que con esta técnica es súper fácil trabajarlo, es muy fácil. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a empezar a trabajar, a desarrollar la cadena de gluten a esta masa. Fíjense, esta es la manera para poder desarrollar. No es pegando la masa, no es rompiendo, no es quebrando. Tratemos de que haya una sintonía entre la mesa, mi mano y la masa para que se desarrolle bien la cadena de gluten. Pues empecemos amando a nuestra masa para que nos pueda salir un buen producto, ¿sí? Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Aproximadamente unos 10, 12 minutos. Es un tiempo estimativo, tampoco es exacto. Fíjense, ya está nuestra masa, listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar en un recipiente enharinado, muy poco, y tapar, ¿sí? Siempre hay que tapar para evitar que se seque, que la corriente de aire sí o sí lo va a tapar, lo va a secar muy rápido. Bueno, una vez que tengamos nuestra masa ya refinada, así como les dije, dejamos reposar aquí, vamos a trabajar en la segunda parte. Esto es muy importante, gente, tener en cuenta a la hora de elaborar hojaldres, ya sea una masa hojaldrada, ya sea neutra o leudada, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. La manera incorrecta de colocar a una masa el empaste, que sería la margarina para hojaldres,
es cuando vos cortás y le agregás a la masa. Es una manera incorrecta de trabajarlo. ¿Por qué? Porque la misma consistencia del empaste, dependiendo de la calidad, tiene que tener la masa. En este caso, nosotros ya tenemos cortado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar un poco. Tenemos que estirar nuestra margarina para empaste. Entonces, para eso vamos a utilizar fil, ¿sí? Para poder estirar tranquilamente. Fíjense, este es el fil que aproximadamente unos 40, 35, 40 centímetros, y vamos a llevar nuestra margarina encima del fil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero nuestra margarina para luego agregar a la masa. De lo contrario, no nos va a salir, ¿sí? Vamos a tener un poco de dificultad para hacerlo. Aquí vamos a estirar entonces. Una vez que lo tengan vamos a estirar para arriba, ¿sí? Y está. Cubrimos nuevamente, ¿sí? Y ahí vamos a estirar. Aquí es donde vamos a estirar. Entonces, tengamos en cuenta de que hay que trabajar primero. Se tiene que trabajar primero nuestra margarina, ¿sí? Entonces vamos con la ayuda de un rodillo. Trabajar un poco, ¿sí? Atemperar sería esto, para poder lograr un buen resultado en la masa. No es cortar y aplicar directo a la masa. Eso es una manera incorrecta de colocar el empaste en la masa. Por eso necesitamos trabajar un poco. Fíjense, entonces atemperamos la margarina para luego colocar en la masa. Sí o sí tenés que hacer este paso. Es uno de los detalles muy importantes para hacerlo. Fíjense, atemperamos, ¿sí? Atemperamos nuestra margarina. Fíjate, es una margarina para empaste, ¿sí? Ahora sí ya está listo. Ahora sí podemos trabajar con el empaste porque va a tener la misma consistencia, ¿sí?, que la masa. Entonces, sí o sí tenés que trabajar tu margarina primero para poder aplicar, para poder agregar a la masa. Nuestra masa está lista, una masa que reposó. Mientras estirábamos nuestro empaste, nuestra margarina, ¿qué vamos a hacer ahora? No es que tenés que usar mucha harina, ojo con eso, gente. Otro de los detalles importantes para trabajar con el hojaldre es que no vamos a utilizar mucha harina, solamente lo necesario, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es estirar en forma rectangular, ¿sí?, nuestra masa. Y teniendo en cuenta que de un extremo a otro extremo tiene que llegar nuestra margarina. Fíjense, usted lo puede medir y si falta, lo van a estirar más, y si pasa, lo van a recoger más la masa, pero tiene que estar acorde a lo que es nuestra masa, la margarina. Entonces vamos a sacar la margarina, vamos a colocar en el centro, ¿sí? Lo vamos a colocar en el centro. Y ahí vamos a trabajar después para estirar. Ya un poco más nuestra masa porque tiene que estar de un extremo a otro, tiene que llegar a la margarina. Fíjense, acá no hay ningún doblez todavía acá, ¿sí? ¿Qué hace que haya crocancia en una masa para hojaldres o que haya láminas? Es la margarina, que al sentir el calor se evapora dentro del horno y entonces la presión que tenía, el espacio que tenía ahí, divide y se dividen las masas, y por eso que logramos láminas. Y siempre vamos a lograr buenas láminas cuando hacemos del método correcto en los dobleces y sobre todo que no se rompa, ¿sí? Entonces, vamos a estirar esta parte de la masa. Fíjense, hasta aquí está la margarina. Lo que estamos haciendo ahora mismo es centrar dentro de la masa la margarina. La misma cosa por este lado. Y acá está nuestra margarina. Fíjense, nuestra margarina hasta dónde llegó. Hasta aquí llegó. Entonces eso vamos a tratar de cubrir un poco al otro lado también. Siempre, y esto es para anotar y tener en cuenta, gente, siempre para estirar tenemos que estirar del lado donde están los dobleces o del lado donde están las puntas. De este lado no podemos estirar, podemos más, no debemos porque se va a romper. Entonces ahora sí, no es ningún doblez hasta ahí, es solamente centrar y agarramos un poco de harina y de esta manera, ¿sí? Solo un poquito. Empolvorear la mesa, solo un poco. Y vamos a hacer, por ejemplo,
Yo lo puedo hacer en forma vertical sin ningún problema. Ustedes lo pueden hacer en forma horizontal también, pero yo lo voy a hacer de la forma horizontal, ¿sí? Así como ustedes lo van a hacer en su casa también. Fíjense, despacito, despacito. Es una masa muy tierna, no hay ningún problema con eso. Volvemos a agregar un poco de harina, no mucho. Tiene que ir arriba y abajo y seguimos trabajando, ¿sí? Fíjense. No es imprimir mucha fuerza, mucha presión, gente, porque lo vamos a separar, lo vamos a quebrar nuestra masa. No vamos a lograr un buen resultado con eso. Y así. Entonces es estirar. Ahora, desde el inicio, tener en cuenta que la parte de las puntas tiene que estar bien ya alineados, ¿sí? Y acá le falta más harina abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a colocar un poco. Solo un poco, gente, ¿sí? Y estiramos nuevamente. Estiramos nuevamente. Fíjense. Es muy tierna nuestra masa. Muy buena. ¿Sí? Lo estamos haciendo con harina 4.0. Esto es a base de 1 kilo de harina. Hojaldre neutro. Para hacer palmeritas, cañoncitos, 1000 hojas. Para todo tipo de productos. Bolobán también puede ser dulce, salado. Fíjense, lo estiré aproximadamente 1 metro, 1,20 m. Y de ancho unos 35, quizá más de 35 centímetros. Y el grosor, lo recomendado es por debajo de los 1 centímetro. ¿Sí? Esto lo vamos a terminar hoy, lo vamos a hacer todo. Hasta aquí no hay ningún doblez. No hay ningún doblez, no se puede contar como doblez. Lo que hicimos fue centrar la margarina dentro de la masa. Bueno, primer doblez es para anotar. Estirar hasta en el centro. ¿Sí? Estirar aquí. Fíjense. Y no, por eso no hay que utilizar mucha harina, ¿sí? Ahora la otra punta, llevamos encima. Y aquí obtenemos el primer doblez de 3 o doblez simples. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que yo les dije? Para estirar, tienen que estirar del lado de los dobleces, porque de lo contrario se va a romper. Entonces vamos a estirar el primer doblez de 3 o simple, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que colocar esta forma otra vez porque lo voy a estirar del lado de los dobleces, ¿sí? Se puede estirar al otro lado, se puede estirar, pero se va a romper todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar, lo menos, y lo que no debe pasar es romperse. Un poco de harina otra vez nuevamente, ¿sí? Y arriba un poco también, vamos a estirar. Por eso te dije, mucha paciencia para hacer nuestro hojaldre, ¿sí? Y seguimos. El primer doblez simple o doblez de 3 y tiene que tener el mismo grosor nuevamente, medio centímetro, ¿sí? Medio centímetro, por debajo los medio centímetros, para que sea mucho más manejable nuestra masa, ¿sí? Entonces aquí vamos a usar toda esa harina que está ahí en la mesa. Nuevamente vamos a estirar. No es imprimir mucha fuerza, gente. Favor, no imprimir mucha fuerza. Es con total suavidad. Yo no le cargo mucha fuerza encima. Aquí le vamos a colocar un poco de harina nuevamente arriba. Y seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos trabajando. Entonces, buscamos aproximadamente unos medio centímetro de grosor. Hasta ese punto, hasta esa medida tenemos que estirar. Y seguramente ya lo tienen anotado que el primer doblez fue de 3. Es un doblez sencillo. Entonces vamos a colocar nuevamente. Fíjense que yo le coloco muy poca harina, ¿sí? Entonces no es que yo le pongo mucha harina, es poquísimo. Y lo voy a seguir estirando de esta manera. Es muy fácil, gente, es muy práctico con esta técnica. Es tan sencillo.
y que te va a encantar, te va a gustar, y creo que para algunos lo va a mejorar las técnicas, aquellos que ya hacen, y otras personas va a perder el miedo de hacer el hojaldre, en este caso el neutro. Hay otro tipo también que es otro tipo de hojaldre, que es el método directo, pero hoy nosotros lo hacemos en forma para obtener más láminas, ¿sí? Entonces vamos a estirar otra vez. Buscamos que la masa no se pegue por la mesa, por eso le agregamos harina un poco, ¿sí? Buscar forma, buscar lado para darle forma a nuestra masa, ¿sí? El primer doblez fue de 3, ¿se acuerdan? Fíjense el grosor. Por debajo de los medio centímetros aproximadamente, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es hacer los dobleces. El segundo es para anotar, gente, ¿sí? Es para anotar. El segundo será un doblez de 4, ¿sí? Algunos llaman doble, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Vas a estirar esta punta aquí y la otra punta unir, ¿sí? Unir. Que tiene que estar bien unida ahí, ¿sí? Limpiar arriba y doblar. Ahí está. A este le llamamos el doblez de 4. ¿Por qué de 4? Fíjense. 1, 2, 3, 4. El segundo doblez es un doblez de 4. El primero fue un doblez de 3 o simple, ¿sí? Entonces, para anotar, es un proceso, ¿sí? 4 veces tenemos que doblar. Primero un doblez simple de 3, segundo doblez de 4. Se recomienda esto llevar a refrigerar ya en cada doblez aproximadamente unos 15-20 minutos. Yo voy a seguir estirando para que vean que es una masa súper tierna, súper fácil de trabajarlo, ¿sí? Nuevamente harina, coloco nuevamente arriba y abajo, harina, y después del lado de los dobleces estirar nuevamente. Vamos por el segundo doblez, que es el de 4 o doble, y vamos a estirar, ¿sí? Con mayor paciencia, mayor concentración, y para que no se nos rompa la masa, de hecho que no se tiene que romper, no se debe romper, más se puede. Vamos a estirar nuevamente. Siempre no colocando mucha harina, no es necesario colocar mucha harina, solo lo necesario, y si le falta vamos agregando también. Y tratamos de estirar sin imprimir mucha presión sobre la masa para que no se rompa. Mismo también esto tiene que estar por debajo de los 1 centímetro en grosor. Y después de hacer un doblez, el tercero sería un doblez de 3 simple nuevamente. Tiene que ir a frío, tiene que ir a refrigerarse para que la masa se relaje, la margarina recupere su estado sólido, para que nos pueda ayudar y que la masa sea mucho más manejable después. Entonces, tiramos nuevamente por debajo de los 1 centímetro. Siempre tiene que ser por debajo de los 1 centímetro para hacer los dobleces. Y en este caso, estirar lo suficiente. Si es posible 1 metro o por más de 1 metro. Bueno, ustedes se dan cuenta que los primeros dobleces que hicimos en las primeras partes eran más anchas la masa, ¿sí? Para este doblez de 3 va a ser menos ancho, y esto sí o sí va a ir a frío, sí o sí. Entonces la manera más fácil para hacer es con esta técnica. De esta manera logramos en menor tiempo hacer los productos y no hacer en cada doblez llevar a frío. Se recomienda así, pero si tenés práctica y con esta técnica, que es muy fácil para hacerlo, entonces lo puedes hacer en forma directa hasta el doblez de 3. La misma cosa lo traemos aquí en el centro. Nuevamente, ¿se acuerdan del primero que hicimos? Limpiar, y el otro va encima. Acá tenemos el segundo doblez de 3. En total es el tercer doblez, ¿sí?
Primero fue un doblez de 3, segundo fue un doblez de 4, después de estirar ahora es un doblez de 3 nuevamente. Pero acá vamos a colocar en una bandeja, ¿sí? En una bandeja, y esto va a ir a frío. Ahora, lo más importante es aquí arriba marcar siempre cuántos dobleces ya tiene para llevar al frío, para no olvidarte, ¿sí? Entonces este ya tiene 3 dobles y esto se va a ir a frío, a reposar aproximadamente unos 20 minutos, tapado, siempre tiene que ir tapado. No te olvides de eso, ¿sí? Para que no se seque y el corriente del aire lo va a secar rapidísimo y también se va a formar una corteza. Aquí están las marcas de los dobleces que ya tienen, así no te olvidas. Ya son 3 dobleces que tienen, entonces no te vas a olvidar, ¿sí? Bueno, continuamos con nuestra clase. ¿Se acuerdan que teníamos el segundo? 1, 2, 3. Este es el tercer doblez de 3 simples, ¿sí? Entonces marcamos, llevamos al frío, no te vas a olvidar porque aquí están las marcas, no te vas a olvidar, ¿sí? O para no olvidarte, sacamos y vemos al tocar, se relajó la masa, pues reposó en frío. Lo que vamos a hacer es seguir estirando porque es el tercer doblez y es un doblez de 3 simple. Y para esta masa lo vamos a utilizar 2 dobles de 3 simple y 2 de 4 o doble. Uno simple, uno doble, uno simple que estamos aquí. Vamos a estirar y hacer un doblez de 4 y con eso ya terminamos, ¿sí? Es muy fácil, muy práctico. Es el primer reposo que llevé al frío. Entonces lo vas a hacer vos en tu casa también. De la misma forma, estirar, ¿sí? Y nuevamente se va a ir al frío después de este doblez, ¿sí? Entonces es muy importante. E inclusive este método se puede terminar al otro día y es mucho mejor. Mientras más repose la masa, mucho mejor. Más voluminoso va a ser la masa. Más acentuado en láminas también, ¿sí? Entonces necesitamos tiempo para trabajar con el hojaldre, pero hoy lo vamos a hacer todo en forma directa para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, es una masa muy tierna, todo hecho a mano, todo hecho en forma artesanal. Damos la vuelta y seguimos estirando, ¿sí? Hasta obtener por debajo de los 1 centímetro de grosor, ¿sí? Eso es muy importante. Y no imprimirle mucha fuerza a la masa. Fíjense, la masa no se rompió. No es necesario imprimir mucha fuerza. Es lo normal nada más, un peso normal, que sería lo que hace una... Fíjense, la mesa está súper limpia. Yo no le agrego mucha harina, solamente lo suficiente. Y si hace falta, pues después le voy a agregar. No te olvides, arriba también tenés que agregarle un poco de harina. Y centrar bien para poder trabajar, ¿sí? Vos te das cuenta que la masa necesita más reposo cuando lo estiras y vuelve, se contrae, ¿sí? Entonces vamos a estirar nuevamente nuestra masa. Y como te dije, vamos a dejar reposar nuevamente unos 10 minutos en frío y luego para sacar, retirar y cortar ya. De esta manera logramos un buen resultado en el producto. Bueno, de repente quieres cambiar de posición con la masa, es llevar aquí, ¿sí? Entonces de este lado vamos a estirar. Si te complica un poco estirar de un lado en forma horizontal, pues esta es la manera para hacerlo, ¿sí? Como te dije, hay que tenerle paciencia a nuestra masa porque si no está en su etapa más delicado donde se puede romper. Y lo menos que nosotros queremos es romper nuestra masa. No queremos que se rompa nuestra masa. Por eso hay que tener cuidado en forma uniforme, pasarle el rodillo y presionarlo, ¿sí? Bueno, entonces aquí estamos haciendo un hojaldre neutro. Es el tercer doblez simple que le estamos dando. Y ahora sí vamos a darle el cuarto y último doblez, que sería un doblez doble o doblez de 4. Volvemos a traer esta punta aquí. La otra sí llevamos hasta unir, ¿sí?
Y después, fíjense de ancho que al anterior. Fíjate de ancho, más de 40 centímetros aproximadamente de ancho tiene. Es de 1 kilo de masa. Y voy a estirar, alzar y doblar aquí. Y este último es un doblez 1, 2, 3, 4. Un doblez de 4, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar nuevamente en una bandeja, ¿sí? Y vamos a tapar. Vamos a tapar, ¿sí? Nuevamente así, tapado con film. Y esto llevamos al frío. Pero para no olvidar nuevamente tengo que marcar 1, 2, 3, 4. Ya tengo completo los dobleces que voy a dejar reposar un rato, que se relaje la masa y luego para poder estirarlo, ¿sí? Entonces tenemos que dejar reposar aproximadamente unos 10 minutos para luego trabajar con nuestra masa. Bueno, seguimos entonces. Una vez que tengamos todos los dobleces ya realizados, ¿se acuerdan que habíamos marcado 1, 2, 3, 4? 4 dobleces. Vamos a repasar nuevamente entonces para no olvidar. Un doblez de 3, el segundo es un doblez de 4, el tercero es un doblez de 3 y el cuarto es un doblez de 4, donde habíamos llevado a frío, ¿sí? Entonces, a reposo. Entonces ya nuestra masa lo que vamos a hacer es dividir en 3 partes. Aquí vamos a agregar un poquitito de harina para poder estirar antes de cortar, ¿sí? Entonces, un poco de harina para abajo, un poco de harina para arriba también, ¿sí? Y vamos a estirar un poquitito. Y cortar, ¿sí? Cortar. Aquí también. ¿Se acuerdan que no se tiene que esto romper? No se tiene que romper porque si no va a perder las láminas. Bueno, vamos a dividir en 3 partes. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los más tradicionales que se hacen con esta masa. Entonces los 3 ingredientes que vamos a hacer, que es un bolo bam, vamos a hacer palmeritas y también vamos a hacer 1000 hojas. Como le dije, en otra región se los llama también Napoleón. ¿Qué vamos a hacer? Cortar. Siempre que vas a cortar un hojaldre tiene que ser de una, así, aquí y así. Bueno, acá nosotros es muy importante mirar que después va a acentuar muchísimo las láminas que tienen en el resultado final. Entonces vamos a usar una parte. Primero vamos a usar esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a preparar para lo que es nuestras 1000 hojas. Entonces un poco de harina abajo, también arriba, y estiramos. Esto tiene que ser súper fino. Nosotros vamos a hacer unas 1000 hojas más de tamaño más pequeño, entonces por lo tanto tiene que ser fino y no muy grueso nuestra masa. Vamos a cortar en 4 partes para luego rellenar y decorar, ¿sí? Entonces vamos a buscar que sea un poco más fino siempre, lo más fino que pueda. Y esto sí o sí hay que pinchar todo para evitar que se eleve demasiado. Genial. Bien finito entonces, bien finito. Y vamos a perforar para luego llevar al horno. Esto se hornea a una temperatura aproximadamente 150 grados en horno industrial, y en horno doméstico, que es la casa, aproximadamente unos 180 grados durante 40-45 minutos. Lo que se tiene que hacer con esta masa es secar prácticamente. Bueno, ya lo tenemos aquí. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Es, como les dije, perforar, ¿sí? Vamos a perforar todo, es pinchar y luego cortar. Estamos pinchando de esta manera para evitar que tenga mucho volumen, solamente lo necesario, y aproximadamente unos 5 milímetros por debajo, los medio centímetro, hay que estirar de grosor. Así, esta es la manera para poder preparar unas 1000 hojas, la técnica de estirar la masa bien finita, dependiendo del tamaño que van a preparar. Yo voy a hacer un tamaño pequeño
Entonces, por lo tanto, voy a cortar en 4 partes. 4 partes. Colocar en una bandeja no necesariamente lubricada, ¿sí? No necesariamente lubricada. Vamos a colocar aquí y vamos a llevar al horno. Aproximadamente unos 35-40 minutos a 180 grados con el horno de la casa. Con el horno industrial sería 150 grados y mismo tiempo. Se vamos a dejar por un lado aquí y luego para trabajar ya con una masa que es la misma masa, pero que vamos a hacer un bolobán. Ya esto puede ser salado o dulce, es opcional porque preparamos una masa neutra. Este sí hay que estirar aproximadamente 1 centímetro de grosor, aproximadamente 1 centímetro de grosor, y cortar. Para eso necesitaríamos un cortador de alfajor de aproximadamente unos 7 a 6 centímetros, número 7, número 6 y uno más chico que sería el número 4. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar, ¿sí? Cortar. ¿Y qué hacemos con el resto? El resto lo vamos a estirar nuevamente para la base y cortamos en el centro. Esto sería con un cortador de 3, número 3, ¿sí? Entonces, esto, bueno, ahora lo que vamos a hacer es estirar el resto de la masa, estirar lo que quedó aquí. Vamos a unir y estirar para luego utilizar como la base. No encimar, solamente juntar. ¿Para qué juntamos? Para que no pierdan las láminas. Bueno, pues aquí vamos a unir más por este lado. Bueno, estirar. Sí, tiene que ser mucho más fino, por debajo de los medio centímetro también. Y antes de cortar, también hay que perforar todo. Bueno, seguimos entonces, vamos a cortar. Entonces, para la base, ¿se acuerdan que le dije? Hay que perforar, de lo contrario esto va a tener volumen y no va a salir prolijo nuestro bolobán. Utilizamos un tenedor entonces para poder perforar la masa, para pinchar la masa, de modo a evitar que tenga volumen y salga desprolijo nuestro bolobán. Bien, tenemos huevos batidos por este lado y vamos a pintar para que se pueda pegar. Cada uno vamos a pintar. Y para pegar utilizamos entonces, pintamos para la base, quedan de esta manera, ¿sí? Esto llevamos a una bandeja no necesariamente lubricada y luego vamos a hornear aproximadamente a una temperatura de 170 180 grados para el horno de la casa durante 20-25 minutos o quizás 30 minutos, ¿sí? Para horno industrial horneamos 150 grados durante 28-29 minutos, dependiendo también del tamaño de las piezas. Puede ser más chico, más grande, eso ya es opcional. Y esta masa también se puede hacer todos los dobleces hoy, estirar mañana y cortar, eso ya es opcional, que tenemos todas esas posibilidades también de trabajar con el hojaldre. También esta masa se puede congelar, así todo armado se puede congelar para luego sacar y hornear. Tenemos de esta manera los bolovanes ya listos, preparados. Esto después vamos a llevar al horno, no se necesita pintar más ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestra palmerita, otros productos también muy tradicionales. En cualquier confitería usted lo pueden encontrar. Se puede hacer los tamaños de bocadito mucho más chicos,
mucho más grande. De ese el tamaño es opcional, nosotros vamos a hacer un tamaño estándar. Entonces, habíamos dividido nuestra masa en 3 partes. Uno para hacer las tortas de 1000 hojas o Napoleón, entonces otro para hacer los bolovanes, y ahora vamos a hacer lo que es la palmerita, ¿sí? Para eso necesitamos azúcar. Esto hay que estirar sobre azúcar, ¿sí? Azúcar cristal. Aquí vamos a arriba y abajo también. Y sobre eso estirar. Bueno, así como les dije, lo vamos a hacer un tamaño estándar, un poco más grande. Entonces colocamos azúcar abajo y luego arriba. Y se estira, ¿sí? Entonces, con la ayuda de un palote o un rodillo, vamos a estirar un poco más también. Aproximadamente por debajo los medios centímetros también, ¿sí? Entonces, para que usted tenga una idea de cuánto de grosor debe tener esta masa para estirar, es por debajo de los medio centímetro. Bueno, una vez que tengamos estirado así nuestra masa, ¿sí? Tiene que tener arriba y abajo el azúcar para que se pueda estirar bien. Genial. Entonces acá, que preste atención por favor para armar nuestra palmerita. Armamos de esta manera. Ahí la parte superior hay que doblar aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? 2 a 3 centímetros. Misma cosa hacia abajo. Fíjense, le voy a poner más azúcar. El de arriba nuevamente hay que doblar. Vamos a doblar, a agarrar unos 4 a 5 centímetros arriba. Doblamos, ¿sí? Ese ya está. Ahora el de abajo volvemos a doblar nuevamente. Ahora doblamos la parte superior. Y esto depende mucho del tamaño que ustedes lo van a hacer. El tiempo de cocción es, a diferencia de lo que es el bolován en 1000 hojas. 1000 hojas se cocina a temperatura baja. La palmerita se cocina en 2 tiempos. Se cocina a alta temperatura, aproximadamente en horno industrial a 180 grados, en horno doméstico a 250 grados, durante 8 o 9 minutos, y después hay que bajar la temperatura. ¿Para qué lo hacemos de esa manera? Para que se pueda abrir. Necesitamos que se pueda abrir, que las margarinas al sentir la temperatura puedan evaporarse. Entonces abre la masa y se forman las palmeritas con sus diseños tradicionales. Esto tenemos que cortar aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Todo 1 centímetro aproximadamente. Y tenemos que sirvar la bandeja de forma vertical. Fíjense ustedes la cantidad que va a salir de 1 kilo. Nosotros estamos haciendo 3 productos de 1 kilo de una masa neutra, ¿sí? Genial. Entonces esto para colocar no se necesita lubricar también las bandejas, pero sí hay que estivar de esta manera aproximadamente 2 a 3 centímetros de distancia uno del otro. Entonces ahí tenemos lo que es nuestra palmerita, ¿sí? Son 3 productos que utilizamos ahora: palmerita, bolován y también para la torta de 1000 hojas. Esto llevamos a horno entonces y ya enseguida vamos a ver el resultado. Bueno, ya tenemos toda nuestra masa ya cocinada. Entonces, ¿se acuerdan que hemos trabajado con el bolován? Les dije que se le tiene que agregar un papel manteca encima para cocinar. ¿Para qué? Para sacar de esta manera prolijo, ustedes lo pueden ver. Así queda nuestra masa hoy en forma prácticamente directa, ¿sí? Lo que nos ayuda cuando ponemos el papel manteca encima es para que todo el volumen, el crecimiento del producto sea parejo, uniforme, ¿sí? Nuestra palmerita, ¿sí? Ustedes lo ven, cómo lo hemos trabajado, cómo lo hemos elaborado. Nuestra masa, ¿se acuerdan que hemos estirado finito y hemos pinchado todo aquí con tenedores, ¿sí? Para que no crezca. Si nosotros no pinchamos esto, va a crecer mucho más inclusive. Bueno, entonces vamos a proceder a la terminación de estos productos. Vamos a proceder primeramente con
con lo que es nuestra masa del bolo bam. Esto puede ser rellenado con dulce, salado. Ustedes lo pueden tener en su casa, la variedad de relleno que lo puedan colocar. Bueno, yo tengo aquí pastelera lo voy a agregar, ¿sí? Agrego pastelera y chantilly, ¿sí? Entonces la mitad lo voy a rellenar con pastelera y la mitad con chantilly, para que ustedes lo puedan tener una idea también. Entonces vamos a terminar con chantilly. Aprovechando la fruta de estación, que es la frutilla, que hay muchísima ahora, lo pueden ustedes conseguir también. Y aquí misma técnica. Nuestro hojaldre neutro, entonces lo tenemos así, relleno de esta manera, ¿sí? Lo vamos a colocar frutilla, ¿sí? Frutillas enteras, así. Tenemos jalea también, jalea de frutilla para colocarlos. Lo pueden bañar con chocolate. Yo le tengo jalea de frutilla, también tengo cobertura de chocolate, que ustedes lo pueden agregar. Entonces, la idea es trabajar esta masa, lo hemos hecho en forma directa, ¿sí? Y también decorar, es para darle unas orientaciones sobre el relleno. Como les dije, esto se puede congelar la masa y luego rellenar. Aquí es opcional, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, una jalea de frutilla nuevamente aquí. Con un poco de jalea de frutilla. Bueno, es solo un toque de jalea de frutilla. También tenemos chocolate. Cobertura de chocolate. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta parte lo vamos a tamizar con azúcar impalpable, ¿sí? Todo esto es opcional. Lo vamos a tamizar con azúcar impalpable, lo que están rellenos con pastelera. Genial. Esto también lo pueden, no solamente estos rellenos, sino lo pueden utilizar otros tipos de rellenos opcionales. Bueno, ahora vamos a terminar lo que es nuestras 1000 hojas, ¿sí? Vamos a terminar. Lo que tenemos que hacer es primeramente cortar, que sean iguales. Su tiempo de cocción, ustedes ya saben que aproximadamente es de 35-40 minutos. Y se tiene que secar. Lo ideal es secar la masa. Vamos a igualar bien para luego terminar. Y también podemos utilizar el resto, cocinar y utilizar para decoración de tortas en los costados, ¿sí? Bueno, ya tenemos este resto, lo vamos a reutilizar todo. Fíjense cómo quedó. Hay que ubicar todo para poder usarlo y raspar un poco una parte de aquí arriba. ¿Sí? Raspar un poco. Uno y
Esto también va a ir aquí. Esto va a ir. Hay que curvicar todo esto porque vamos a utilizar 3. Y el otro vamos a utilizar para su decoración. Bueno, entonces vamos a proceder a armar nuestros 1000 hojas. Es súper fácil, muy fácil para armarlo. Primero va a llevar una capa de dulce de leche, ¿sí? Dulce de leche. Entonces tenemos una capa de dulce de leche, primera parte. Y le vamos a agregar después una parte de lo que es nuestras 1000 hojas de la masa que hemos cocinado a temperatura lenta aproximadamente por 35 y 40 minutos. Ahora le vamos a agregar pastelera, ¿sí? El segundo relleno que va a tener es pastelera. Ustedes lo vieron que es súper fácil para preparar. Solamente respetar los procesos de los dobleces del preparado para el empaste, ¿sí? Y esto lo vamos a tapar aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es cubrir con una capa leve de dulce de leche para poder adherir ya los restos, las curvitas del hojaldre, ¿sí? Entonces es una torta 1000 hojas. En otras regiones lo llaman, por ejemplo, Napoleón. Y de esta manera estamos terminando nuestro taller de lo que es hojaldre neutro, ¿sí? Hojaldre neutro. Entonces es una masa que no lleva levadura. Es una masa muy noble, son con masa súper blanda para poder hacerlo. Entonces por arriba también hay que cubrir. Esto te lo hago también salado, no solamente dulce. Se puede hacer con diferentes tipos de rellenos. Bueno, entonces acá vamos a adherir lo que es nuestro hojaldre, ya resto de lo que es la masa y parte de lo que fue la masa también, que hemos ubicado esto para poder presentar. Ustedes lo ven, es muy fácil para preparar. Entonces todo el resto de la masa neutra se puede cocinar, se debe cocinar y reutilizar nuevamente, ¿sí? E inclusive para adherir a los brigadeiros esto también se puede utilizar. Bueno, entonces esto lo vamos a colocar en una bandeja ya y terminar por completo, ¿sí? Entonces vamos a levantar. Colocamos aquí en otra bandeja, ¿sí? Para poder terminar. Genial. Y le vamos a agregar un poco de chantilly. Para terminar, ¿sí? Genial. Aquí le agregamos frutilla, como tenemos frutilla, lo vamos a agregar entonces para poder terminar. Bueno.
Entonces con nuestro taller de hoy, que es hojaldre neutro, ¿sí? Otros productos que podemos hacer, y vamos a montar todo para que ustedes lo puedan ver. Bueno, llegamos al final de nuestra clase de hoy. Agradecido con cada uno de ustedes que están ahí al otro lado, siempre atentos a lo que vamos a hacer día a día. Entonces, hoy terminamos con una tarea de lo que es, por ejemplo, una clase de hojaldre neutra. Ustedes lo vieron desde el inicio, súper fácil para hacerlo, tener en cuenta todos los procesos. Hoy elaboramos lo que es palmerita, una 1000 hojas, también llamado Napoleón, unos bolomans chiquitos, puede hacer de tamaño más grande, medianos, con rellenos diferentes. Solamente las opciones que nosotros presentamos ya para que ustedes lo puedan ver y hacer de su casa. Les animamos entonces a seguir siempre pendiente de los cursos que estamos haciendo para que lo puedan seguir aprendiendo día a día. Entonces, agradecido a cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.